en la penumbra del mundo antiguo, cuando la sombra del pecado se alargaba como un manto pesado sobre la creación, y el eco de la caída resonaba en cada generación, con un estruendo sordo nació an niño. No fue en un tiempo de gracia, sino en una era donde la maldad tejía sus redes, en el corazón de los hombres, donde la corrupción había dejado de ser una mancha para convertirse en la tela misma de la sociedad. El nombre de aquel niño era Enoc, y su primer llanto no fue un sonido más en el coro de la desesperación, sino el susurro tenue de una semilla que Dios mismo plantaba en el desierto más árido. Su padre, Jared, le puso ese nombre que significa iniciado o consagrado, como si en un acto de profecía involuntaria supiera que aquel hijo estaría dedicado a algo, a alguien completamente distinto. La ciudad donde creció Enoc era un monumento a la autonomía del hombre. Se edificaban torres no para buscar a Dios, sino para glorificar el ingenio humano. Se comerciaba con todo, incluso con la dignidad del alma, y la violencia era la moneda corriente para resolver las disputas. El aire mismo olía a ambición quemada y a orgullo frustrado. Enoc, como cualquier joven, respiró ese aire. Sus ojos vieron la misma decadencia, sus oídos escucharon las mismas blasfemios, sus pies pisaron el mismo barro de las calles, pero dentro de su pecho un corazón latía con un ritmo distinto, como sintonizado con una melodía lejana que los demás habían olvidado. No fue una transformación instantánea, sino un lento despertar, un hambre que crecía en la saciedad general, una sed en medio de un océano de agua salada que no podía calmarse. Un día, quizás mirando el cielo nocturno perforado por estrellas que parecían gritar la gloria de un creador que todos ignoraban, Enoc tomó la decisión más radical que un ser humano puede tomar. An decidió creer. No fue una creencia pasiva, una simple aceptación mental. Fue una entrega total. Decidió que si aquel Dios de su antepasado Adán, del justo Abel, existía, entonces él sería el norte absoluto de su vida. Decidió caminar, no correr, no volar, no construir, solo caminar. Paso a paso, día a día. Caminar en obediencia con Dios al principio. Ese caminar fue torpe, como un niño aprendiendo a dar sus primeros pasos, titubeante, a veces cayéndose. La obediencia comenzó en lo pequeño, en negarse a participar en los chismes que destrozaban reputaciones, en elegir la honestidad. En un negocio, aunque significara perder ganancias, en apartar tiempo cada día para alejarse del bullicio y simplemente estar esperando, escuchando en el silencio de su alma. Y Dios se acercó, no con trompetas ni con terremotos, sino con la suave presencia de un amigo que se pone a tu lado y comienza a andar a tu ritmo. El caminar de Enoc se transformó. Ya no era un hombre solo tratando de ser bueno. Era una comunión. Hablaba con Dios no con palabras rituales, sino con el lenguaje sencillo de un hijo. Buenos días. Señoran, hoy hace sol. ¿Qué debo hacer con el hombre que me debe dinero? Y en el susurro de su conciencia, limpiada y afinada, llegaba la respuesta: perdónalo. Enoc, yo te he perdonado a ti más. Su fe dejó de ser una idea privada para convertirse en una realidad tangible. Su hogar se transformó en un oasis. Su esposa, sus hijos, podían sentir la paz que lo envolvía. Mientras afuera el mundo gritaba, dentro de sus paredes había un santuario de amor paciente, de palabras veraces, de una integridad que era como un perfume extraño y atrayente. Con el tiempo, su fe lo convirtió en un ejemplo para su generación. No era un ejemplo que muchos siguieran, pero sí uno que todos notaban. Era el hombre que no se doblaba. Los comerciantes deshonestos le tenían una rabia silenciosa, porque su sola presencia era un reproche mudo a sus prácticas. Los jóvenes cínicos se burlaban de él a sus espaldas,
Pero en la quietud de la noche, sus almas inquietas se preguntaban qué secretos ocultaba aquel hombre que parecía llevar una luz interior. Algunos, los de corazón más blando, los que aún no se habían endurecido del todo, se acercaban a él con preguntas titubeantes. «Enoc, ¿por qué eres así? ¿No tienes miedo de perderlo todo?» Y él, con una sonrisa que no era de superioridad, sino de profunda compasión, respondía: «He ganado todo. Caminar con el Hacedor del universo es tener todo lo que es. Lo demás solo es polvo que el viento se lleva». Su vida era un sermón vivo, una profecía silenciosa que proclamaba que otra manera de existir era posible, que la gracia podía brotar en el páramo más seco. No era perfecto. Sentía el cansancio, la frustración, la tentación de claudicar y unirse al coro de la multitud. Pero en cada tropiezo, su mano se aferraba con más fuerza a la mano invisible que lo guiaba. Y cada vez que caía, una voz llena de amor infinito le decía: «Levántate, hijo mío, sigamos caminando». Esta era la esencia de su vida, no la impecabilidad, sino la dirección constante de su corazón. No un récord libre de fallas, sino una fe que confiaba en la misericordia para limpiar cada falta. Y así, paso a paso, año tras año, su vida se fue alineando cada vez más con la voluntad de su amigo, su compañero, su Dios. En la Escritura, en su sublime economía de palabras, encierra el fruto de toda una vida. En una frase eterna: Enoc agradó plenamente a Dios. No agradó a Dios en algunas cosas, o logró que Dios lo tolerara. Anón lo agradó plenamente, complació por completo su corazón. Imagina el eco de esa declaración en los cielos. En un mundo que olía a rebelión y egoísmo, el aroma que ascendía de la vida de Enoc era como el incienso más fragante para el trono. En su fe fue el catalizador, su obediencia amorosa la expresión. Pero la raíz última de ese agrado fue la relación misma. Dios no se deleitaba en un siervo robot que ejecutaba órdenes. Se deleitaba en un amigo que lo buscaba, que confiaba en él, que elegía amarlo en un mundo que lo ignoraba. Enoc no estaba tratando de ganarse un puesto. Yahweh simplemente vivía desde ese lugar de hijo amado, y eso transformaba cada acción, cada pensamiento, en una ofrenda de aroma grato. Llegó un día como cualquier otro. El sol calentaba la tierra con la misma indiferencia. La gente iba y venía en sus quehaceres urgentes y vacíos. Enoc, ya de edad avanzada, pero con un espíritu que parecía más joven cada día, caminaba por el camino de siempre. Quizás hablaba con Dios sobre su hijo Matusalén, o sobre el peso que sentía por una generación que se perdía a sí misma. De repente, algo cambió. Una gloria tan palpable, tan intensa, tan abrumadoramente dulce, descendió sobre ese tramo del camino. Los que iban cerca, si es que había alguno, debieron sentir algo, un escalofrío de eternidad, un silencio repentino que todo lo engulfía. Y en ese instante, la frontera entre lo natural y lo sobrenatural, entre la tierra y el cielo, se disolvió como niebla. Bajo el sol, Enoc desapareció. No hubo enfermedad, no hubo lucha, no hubo tumba que cavar. Dios, en el acto final de amor y favor inimaginable, simplemente se lo llevó. El amigo Phil, después de tantos años de caminar juntos, le dijo: «Ven, ahora es el momento de que camines conmigo en mi casa». Y Enoc cruzó el umbral sin conocer la muerte, porque para él la muerte ya había sido vencida por la intimidad de su caminar. La fe se hizo vista, la esperanza se hizo posesión, y el amor que había caracterizado su vida fue absorbido por la fuente misma del amor. No fue un rapto de evasión, sino de consumación. Fue el abrazo final. Dios no le estaba evitando la muerte, le estaba dando algo mejor. Le estaba dando la recompensa total. La desaparición de Enoc no es un final triste, es el clímax glorioso
de una vida bien vivida. Es el susurro de Dios a toda la humanidad, gritando a través de los siglos: esto es lo que yo deseo. No es una leyenda, no es una metáfora. Es posible. Una amistad tan cercana, tan real, tan llena de fe y confianza, que el último enemigo, la muerte, pierde todo su poder y su aguijón. Su desaparición es, en realidad, la aparición más elocuente de la fidelidad de Dios. Por eso, hoy, mientras respiras y tus pies pisan la tierra firme de tu propia realidad, recuerda a Enoc, no lo coloques en un pedestal inalcanzable. Véelo como un hermano mayor en la fe, como un testimonio viviente de que la gracia es suficiente. Tu mundo quizás no sea muy diferente al suyo. La corrupción, la maldad y el ruido siguen aquí, pero la invitación también sigue en pie. La misma voz que le dijo caminemos a Enoc, te la susurra a ti hoy al oído de tu espíritu. No te pide que construyas una torre hasta el cielo con tu propio esfuerzo. Te pide que des el primer paso, luego otro, y otro más, en obediencia pequeña, en confianza simple. Habla con Él, camina. Con Él incluso cuando tropieces, Él estará allí para sostenerte. Agradar a Dios no se trata de perfección, se trata de dirección. Se trata de hacia quién está orientado tu corazón. Dios no ha cambiado. Su anhelo de caminar con sus hijos no ha disminuido. Enoc no fue una excepción, fue un ejemplo. Un faro que nos muestra que el destino de una vida de fe no es un sepulcro frío, sino los brazos cálidos de un Padre que, al final del camino, nos recibe y nos dice: bien, buen hijo fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Camina hoy con esa esperanza. Camina hoy con esa fe y permite que tu vida desaparezca en la gloriosa realidad de su presencia, hasta que un día Él mismo te lleve a la casa donde el caminar no tendrá fin.